estos dos señores, Daron Acemoglu y James Robinson, publicaron este famoso libro hace unos pocos años, abordando este tema, ¿no? El libro original, ahí tienen ustedes la portada, es, digamos, ¿por qué fallan las naciones? Bueno, en la traducción al castellano le han puesto ¿por qué fracasan los países? Es un libro gordo, es un libro interesantísimo, tiene muchas referencias históricas, pero yo tengo unas observaciones, ¿no?, a la estructura general, digamos, del planteamiento de estos dos autores, ¿no? Aquí está, ¿por qué fracasan los países? Es la traducción, la versión en castellano, ¿no? Bueno, el punto importante, digamos, el punto de partida de estas reflexiones es precisamente que, si alguno de ustedes ha leído, puede recordar que empieza muy bien, el libro empieza con mucha fuerza, poniendo el ejemplo de dos ciudades, ¿no? Una en el territorio norteamericano y otra cruzando la frontera, ¿no?, que tienen muchas cosas en común, la geografía humana es básicamente la misma, lo único que marca la diferencia es la línea de la frontera, pero desde el punto de vista de las condiciones materiales de vida, se nota que uno es México y el otro es Estados Unidos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, digamos, la gran pregunta que estos autores se plantean es, bueno, ¿por qué este tipo de cosas ocurre, ¿no? O sea, ¿por qué cruzando la frontera, a un lado ahí tenemos una ciudad próspera, con condiciones de vida de primer mundo, ¿no?, y al otro lado, ¿no?, las condiciones típicas de un país del tercer mundo? Bueno, luego de la introducción general, el segundo capítulo del libro plantea este tema de teorías que no funcionan, ¿no?, según precisamente Acemoglu y Robinson. Y ellos agrupan tres grandes grupos, ¿no?, las teorías basadas en la geografía, las teorías basadas en las diferencias culturales y lo que llaman ellos la hipótesis de la ignorancia, ¿no? En el primer grupo, los autores que ellos mismos mencionan y que desarrollan con cierto grado de extensión sus ideas son Montesquieu, porque precisamente Montesquieu, en el famoso libro este de el espíritu de las leyes, propone, entre las muchas cosas que dice, propone la idea de que las leyes de los países de alguna manera tienen que ver con las condiciones de los climas, de las condiciones geográficas de los países, ¿no? Es una hipótesis que, que es uno de los puntos importantes de Montesquieu, pero claro, en la historia de las ideas, otras cosas que dice Montesquieu, como por ejemplo el tema de la importancia de la división de los poderes, ¿no?, se ha destacado más, ¿no? Pero hay ese punto en Montesquieu. Un autor moderno ya es Jeffrey Sachs, un economista muy famoso, muy conocido. Jeffrey Sachs estuvo muy cercano, ustedes saben, yo vengo de Bolivia, estuvo muy cercano a la economía boliviana porque funcionó como una suerte de asesor mediados de los años 80, cuando la economía boliviana estaba viviendo un proceso de hiperinflación, ¿no? Y resulta de que fue uno de los artífices de un programa de estabilización, ¿no? Entonces, en Bolivia el nombre de Jeffrey Sachs nos suena muy cercano, pero lo interesante del asunto es que precisamente a partir de su experiencia en Bolivia y en otros países, Jeffrey Sachs empezó a reflexionar sobre la importancia de las condiciones geográficas y de clima, ¿no? Hizo varios trabajos donde, por ejemplo, una de las cosas que estudió en algunos papers era el efecto de la mediterraneidad en el crecimiento económico. Como ustedes saben, Bolivia es un país mediterráneo, ¿no? Y por lo tanto, una pregunta que siempre se plantea en el debate boliviano en relación a la reivindicación que Bolivia tiene con respecto a Chile por el tema del mar, es el tema de cuánto ha perdido Bolivia al haber perdido su costa en el océano, ¿no? Entonces, y Jeffrey Sachs, que seguramente escuchó esos debates estando en La Paz, se le ocurrió, pasado el tiempo, en los años 90, hacer unos estudios que trataban de cuantificar el efecto de la mediterraneidad para el desarrollo en el crecimiento económico de los países, y encontró algunos datos interesantes. Y posteriormente él mismo se dio cuenta, ya interiorizándose de la historia económica de lo que hoy es Bolivia, que por ejemplo los incas llegaron de manera significativa hasta las estribaciones de la cordillera, cuando empezaron las tierras bajas de la Amazonía, y se quedaron ahí, ¿no? O sea, no avanzaron más. Y claro, uno de los elementos que ahí él identificó eran las altas temperaturas de las tierras amazónicas,
que van asociadas a las condiciones de insalubridad, o sea, una serie de enfermedades, la fiebre amarilla, entre otras, que hacían que las condiciones de vida ya se vuelvan más complicadas y que la gente de las tierras altas no pudiera avanzar, digamos, con una forma, una forma estatal de gobierno como era el del Imperio Inca, ¿no? Bueno, y finalmente ellos desarrollan con mucha extensión las ideas de Jared Diamond, este biólogo que escribió un famoso libro que se llama, seguramente algunos de ustedes lo han podido leer, Armas, Gérmenes y Acero, donde también plantea el problema de por qué hay países ricos y países pobres, y que lo vincula mucho a los orígenes de la agricultura y la domesticación de los animales, ¿no? Si recordamos un poco los argumentos, lo que lo vamos a revisar de Jared Diamond, la idea fundamental es que las condiciones geográficas, digamos, del eje central de Euroasia fueron los que permitieron la domesticación de ciertas especies vegetales y de ciertos animales que son el punto de partida de formaciones sociales complejas. Bueno, una segunda teoría son que los países son distintos porque hay ciertas condiciones culturales que favorecen el desarrollo y otros no. Y claro, ahí la referencia obligada es el libro de Max Weber, ¿no? El espíritu del protestantismo y el capitalismo, ¿no? Donde la idea es que Weber encuentra una alta correlación entre el hecho de que en los países del norte europeo eran protestantes, aceptaron, digamos, las ideas del protestantismo, especialmente calvinistas y presbiterianos, mientras que en el sur de Europa, ¿no?, se mantuvo la doctrina católica con mucha fuerza. Y claro, ¿dónde está el detalle? Que las naciones del norte, Alemania, Gran Bretaña, etcétera, protestantes, son donde se va a llevar adelante, se va a dar la revolución industrial con más fuerza, mientras que las naciones del sur, España, Italia, Grecia, van a mantenerse, digamos, en condiciones de lo que hoy, por lo menos hasta mediados del siglo XX, se hubiera llamado de subdesarrollo, ¿no? Y la hipótesis de la ignorancia, Acemoglu y Robinson la asocian a los organismos internacionales bajo la idea de que los países se encuentran en situaciones de subdesarrollo, de pobreza, porque sus élites no conocen, no tienen el conocimiento adecuado para hacer que estos países se desarrollen, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de ignorancia, ¿no? Que si la gente supiera cómo hacer las cosas, pues estos países, estas naciones podrían salir de sus condiciones de subdesarrollo, ¿no? Y Acemoglu y Robinson asocian esta hipótesis a algunos de los planteamientos de estos organismos internacionales. En términos ya de propuesta, Acemoglu y Robinson, pues, destacando algunos puntos, van a señalar la importancia de las instituciones, ¿no? El concepto, como ustedes recuerdan, básico de instituciones en la literatura económica es que son las restricciones que crea la sociedad que limitan, digamos, la acción de los miembros de ella, ¿no? Entonces, la idea fundamental es que de alguna manera las instituciones sociales, ¿no?, generan ciertas prohibiciones, o sea, establecen qué cosas las personas no pueden hacer, y por el otro lado dan incentivos particulares para que las personas puedan hacer, ¿no? Entonces, ese es un elemento importante del libro que es como un leitmotiv, ¿no?, la importancia de las instituciones. Pero si bien se destaca la importancia de las instituciones, se escinde el escenario y dice, mire, pero hay que tener cuidado. Hay ciertas instituciones, cierto tipo de estas restricciones que se van a expresar en leyes y costumbres que favorecen el desarrollo y hay otras que, por el contrario, lo restringen, ¿no? Y el libro, ¿no?, que tiene un enorme bagaje de elementos históricos, pues es un catálogo en realidad de países donde en cierto momento hay instituciones que favorecen el desarrollo y otras donde, por el contrario, los restringen, ¿no? Bueno, ahí también se destaca la importancia de los incentivos, en una lógica muy moderna de la economía. Y por el otro lado, el último punto que yo voy a destacar es que, por ejemplo, en relación a la hipótesis de la ignorancia, Acemoglu y Robinson dicen, no, pero en ciertos países las élites no apuestan, digamos, a lo que ya se sabe de economía, de cómo hacer prosperar un país porque no les conviene, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, la resolución de los países desde el punto de vista del crecimiento y del desarrollo económico no es un tema de economía en sentido estricto, sino que tiene que ver con la política, es en el proceso político, en la definición de las instituciones, donde en última instancia, dependiendo del tipo de instituciones que elige un país, digamos, o la élite de un país, es donde
vamos a tener un escenario que se abre hacia la prosperidad o hacia la pobreza, ¿no? Entonces, la discusión entre países pobres y países ricos obviamente no se agota en la economía, sino que pasa por la bisagra, podríamos decir, de la política. La política es donde esto se vuelve importante. Bueno, ahora bien, luego de haber dado este pantallazo genérico, digamos, de las ideas de estos dos autores, ¿cuál es el detalle? ¿Por dónde yo, digamos, empiezo a reflexionar críticamente sobre esta propuesta? A mí yo tengo la impresión que Acemoglu y Robinson lo que miran es esto, ¿no? Un mapa mundi moderno, donde todas las superficies continentales están claramente delimitadas por diferentes países, ¿no? O sea, el globo terráqueo, digamos, en términos de sus masas continentales, de sus superficies habitables, está dividido. Incluso la Antártida, ¿verdad? Donde por condiciones de frío no es posible la vida humana, sin embargo, pero está delimitado. O sea, hay cierta zona que corresponde a Estados Unidos, otra a Australia, otra a la Argentina. O sea, hasta eso, donde la vida humana no es posible, está claramente dividido. Nosotros en el oriente boliviano usamos una expresión que me gustaría usarla acá, y es la idea de que cuando un pedazo de tierra no hay una posesión evidente de alguien, no digo propiedad, digo posesión, ¿no? No hay alguien, aparece alguien y dice, yo me pongo a vivir aquí, construye una choza y se pone a vivir, y delimita él, ¿no?, el territorio que él considera que le pertenece, porque está en posesión. Y eso usamos la expresión, se lo han loteado, ¿no? O sea, cuando aparece alguien que no significa que tenga papeles de propiedad, no es su propiedad en el sentido jurídico del término, pero él toma posesión y dice, esto es mío, ¿no? Este territorio es mío. Entonces decimos, lo ha loteado. Entonces, fíjense, la idea es que el mundo está loteado, ¿no? Está loteado, se lo han loteado. ¿Quiénes se lo han loteado? Eso que llamamos estados nacionales, ¿no? Entonces, no hay un pedacito del globo terráqueo, ¿no?, de las superficies habitables del globo terráqueo, incluso de las no habitables, que no tenga un país que diga, esto es mío, ¿no? Ahora, este mapa, que es el que, en mi opinión, tienen en mente Acemoglu y Robinson, y claro, dicen, no, mire, aquí hay países ricos, aquí hay países pobres, ¿no? Digamos, hay una clasificación implícita. Sin embargo, claro, tiene que ver, o sea, está el mapa mundi, y aquí tenemos el aporte al PIB, digamos, ¿no? Entonces, claro, la parte del león la lleva Estados Unidos, todavía aporta el 25% del PIB mundial, ¿no? Los países europeos, ¿no? Algunos países asiáticos, ¿no?, y así, ¿no? Entonces, y este es el mapa mundi, digamos, en términos de un mapa de sectores o de una torta, por decirlo así, ya desde el punto de vista productivo. Y claro, se ve claramente que hay países que aportan mucho a la producción mundial, hay otros que aportan menos. Y obviamente esto ya define países ricos y países pobres. Entonces, ahí viene la diferenciación. ¿Por qué hay países ricos? ¿Por qué hay países pobres? Ahora, pero, ¿por qué viene el discurso del loteamiento? Porque no siempre fue así. Entonces, fíjense, si nosotros miramos este mapa, por ejemplo, que es el mapa del Imperio Romano, ¿no? El detalle está que está delimitada las zonas del Imperio Romano, ¿no? Pero la pregunta es, y más, están las fronteras del imperio, ¿y qué hay más allá? No hay esta cuestión, digamos, en la terminología de mapas políticos, de otro color que diga, aquí estaba tal estado, tal otro estado. No, fíjense, allá, por ejemplo, hay una zona que dice vándalos, hay otra zona donde dice burgundios, sajones. Claro, uno se da cuenta que en ese lugar vivían un grupo, una nación que se identifica, que los romanos identificaron como sajones, pero sin delimitación precisa. No es simplemente se sabe que en ese territorio de limitación ambigua, ahí estaban los sajones, ¿no?, los burgundios, ¿no? Entonces, también estaba loteado, pero no con esa delimitación específica propia del mundo moderno, ¿no? Y eso ocurría en Europa en la época de Roma. Este es el mapa de Sudamérica, este es el Imperio Incaico, lo mismo, ¿no? El Imperio Incaico tiene una delimitación, digamos, del espacio de su poder, pero más allá, no es que estaba vacío, que no había nada, había un montón de pueblos, pero no se los podía delimitar, ¿no?, con la precisión que se hace en un mapa moderno, ¿no? Y esos pueblos que estaban al otro lado de las fronteras se movían, estaban en movimiento permanente, entonces, por eso tampoco se lo podía delimitar con absoluta precisión.
Y lo mismo ocurre, ¿no?, en el caso de Centroamérica, ¿no? En este caso acá está el imperio azteca, ¿no? Y claro, más arriba y más abajo había un montón de pueblos que estaban algunos más o menos en condiciones sedentarias, otros no tanto, pero no estaba, o sea, los mapas de tipo histórico del pasado no muestran la idea que tenemos hoy en un mapa moderno, ¿no?, de una clara delimitación de territorios ocupados por alguna forma estatal, ¿no? Entonces, esta visión de Acemoglu y Robinson, que trata de identificar, en este caso en las instituciones, ¿no?, la idea de la desigualdad, yo creo que el pecado de este libro y de estos autores es que no lo ven en términos de evolución histórica. O sea, lo que yo pienso, lo que estoy proponiendo con ustedes acá, es que para entender la diferencia entre países pobres y países ricos tenemos que hacer una visión de tipo histórico. Entonces tenemos que retroceder en el tiempo. O sea, esta diferenciación no es abstracta y no es una cuestión simplemente de categorías abstractas. Es una expresión de cómo ha evolucionado el Homo sapiens en su dominio sobre el planeta. Y en ese escenario, pues hay una historia de la desigualdad entre las naciones. Entonces, la idea es precisamente que visualicemos un poquito esto. Bueno, como ustedes saben, hace más o menos unos 3, 4, depende de los estudios antropológicos, la idea básica es que la humanidad, el Homo sapiens, que es nuestra especie, se originó en África y a partir de ahí, ¿no?, por medio de hordas, se fue expandiendo hasta finalmente, bueno, hoy ocupar todo el planeta, ¿no? Entonces en este mapita se puede ver, ¿no?, o sea, nuestros orígenes en África, la abuela Lucy, ¿no?, el esqueleto más antiguo, y cómo va llegando a Europa. Hace 100.000 años ya llegan a lo que es Asia, ¿cómo se llama?, el Medio Oriente, ¿no?, Palestina, lo que es la fértil Media Luna. Hace 40.000 años ya están ocupando el territorio europeo, ¿no? Hace 25.000 años ya están ocupando los Homo sapiens la estepa rusa. Hace más o menos 50.000 años logran cruzar y llegar a lo que hoy llamamos Oceanía, Australia, ¿no?, hasta 1.500 años antes, Nueva Zelanda, ¿no? Y hace 15.000 años, ¿no?, estos nuestros antepasados cruzan el estrecho de Bering, ¿verdad? Había un puente de hielo, ¿no?, y entran a América, ¿no?, y van avanzando hacia el sur, ocupando el territorio. Y a medida que van avanzando, cada horda se va reproduciendo, se van dividiendo, ¿no?, y se van separando en diferentes naciones. Ahora bien, en este largo periplo histórico, creo que es importante para el tema que nos ocupa distinguir que hay 3 momentos de ruptura. O sea, ¿cuáles son esos 3 momentos de ruptura? Primero, en el momento, hace más o menos 10.000, 12.000 años, que es cuando se da el paso del Paleolítico al Neolítico. Y esto va a ser importante porque va a generar, mientras que hasta esa época, digamos, las diferentes comunidades humanas más o menos eran iguales, normalmente diríamos todas pobres, pero más o menos las condiciones de vida de todas estas comunidades eran iguales, aunque ya hubieran algunas diferencias somáticas y de lenguaje, etc., pero las condiciones de vida eran básicamente las mismas. Pero la invención de la agricultura va a marcar un punto de quiebre fundamental, ¿no? Luego hay una segunda etapa de división con la expansión europea del siglo XVI, y finalmente el tercer punto de ruptura está en el siglo XVIII, con la Revolución Industrial. Entonces, mirando un poquito cada una de estas, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? O sea, fíjense que si nosotros miramos esto en el largo periplo histórico, ¿no?, si le asignamos al hombre, al Homo sapiens, 2 millones de antigüedad, en realidad el grueso de la historia humana, el hombre ha vivido en condiciones del Paleolítico, ¿no? Parece ser que hace más o menos 12.000 años ya hubo una crisis ecológica global, y por diversas razones, incluida la voracidad humana, la gran fauna del Cuaternario, del Pleistoceno, desapareció, ¿no? Fíjense ustedes que en los libros que hablan de estas cosas, el hombre aparece contemporáneo del mamut, por ejemplo, ¿no? Y hay otros animales que hoy, sencillamente, y hace ya mucho tiempo, han desaparecido. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué ha permitido que el ser humano sobreviva a estas especies animales, ¿no? Y claro, parece ser que hubo cambios climáticos importantes, pero también está el hecho que los seres humanos eran básicamente carnívoros, entonces se alimentaban de estos animales, ¿no?, con sus técnicas primitivas, sin embargo, lograban cazarlos,
y se alimentaban. Y parece ser que llegó un momento en que la presión demográfica humana, aunque para nuestros estándares sería muy baja, sin embargo ya era una presión importante sobre esas especies animales y finalmente estas especies se extinguieron. Algunos casos son paradigmáticos. Ustedes saben, por ejemplo, que el caballo es originario de América, pero no, resulta que había desaparecido de América cuando llegaron los españoles. O sea, el caballo que era originario de América, sin embargo, volvió al continente en los barcos de los europeos. Entonces, ahí hay un primer elemento, ¿no? Más o menos hace 10.000, 12.000 años hubo una crisis alimentaria, ¿no? Y por lo tanto los seres humanos tuvieron que buscar formas alternativas de comida, ¿no? Y la encontraron en la domesticación de ciertas especies vegetales y más adelante en algunas especies animales, ¿no? Entonces se inventa la agricultura, es un elemento clave, porque de ser sociedades nómadas, grupos nómadas van a tener que asentarse para el cultivo, esperar el tiempo de la cosecha, y por lo tanto ya empieza a generarse la idea de asentamientos humanos definidos en determinado territorio, ¿no? Entonces van a aparecer sociedades sedentarias, ya no se van a estar moviendo en la geografía, va a aparecer la domesticación de ciertos animales, no cualquier animal va a ser sujeto de domesticación, es un elemento importante, aparecen ya las primeras ciudades y, lo que es muy importante, va a empezar a generarse estructuras jerárquicas cada vez más definidas y complejas, ¿no? O sea, los jefes van a empezar a tener cada vez un mayor rol redistributivo y por lo tanto estas sociedades se van a organizar en forma jerárquica. Entonces es donde ya aparecen jefes con cada vez mayor concentración de poder y personas cada vez más sometidas a ese tipo de autoridad. Esa es la idea precisamente de una formación de Estado, ¿no? Mientras que las sociedades antiguas sencillamente podemos pensar que había cierto tipo de liderazgo, cierto tipo de jefatura, pero en general eran sociedades muy democráticas, ¿no? Ya a partir de las sociedades estatales, ¿no?, van a aparecer ya estructuras jerárquicas cada vez más centralizadas y estructuradas. Ahora, precisamente, Jared Diamond, al que Acemoglu y Robinson, digamos, le dan un poco de palo, ¿cuál es el detalle? Diamond era un biólogo que, si mi memoria no falla, su mayor interés eran los pajaritos, ¿no? Las aves. Entonces llega a Papúa y, claro, entra en contacto con gente que vivía de la caza y de la pesca, o sea, gente que vivía en condiciones del Paleolítico, ¿no? Poco a poco se da cuenta que se puede comunicar con ellos, ¿no? Que como diríamos, no eran extraterrestres, eran seres humanos. Y hay un momento que él cuenta en tono autobiográfico, que él estaba con uno de sus guías con el que había hecho cierta amistad. Él le pregunta por qué los occidentales, ¿no?, el hombre blanco, tenía tantos aparatos, ¿no? O sea, tantas máquinas, aviones, barcos, herramientas, ¿no? Porque él se daba cuenta, este indígena, que ahí estaba la diferencia, ¿no? Digamos, su bagaje de objetos con los cuales hacía su vida cotidiana era mucho más limitado que el de un occidental y de las sociedades occidentales, ¿no? Esa pregunta es la que le dispara, digamos, y dice, ¿y cuál es la diferencia? ¿Y por qué ciertas sociedades han llegado al punto, digamos, de lo que son las sociedades modernas, mientras que estos aborígenes, digamos, de Papúa viven como vivían seguramente los seres humanos hace 40.000 años? O sea, ¿dónde está la ruptura? Entonces, ahí es donde él identifica y se plantea las preguntas sobre el origen de la agricultura y el origen de la domesticación de animales. Entonces, él va a encontrar, no es que él lo investiga solo, porque ya había estudios de eso, donde él lo va a mostrar, en realidad pone en evidencia que precisamente los principales productos agrícolas que son la base de la alimentación de las sociedades modernas, ¿no?, el trigo, especialmente en Eurasia, el arroz en el Lejano Oriente y el maíz, en realidad se originan en determinados lugares. Entonces, no estamos hablando de todo tipo de alimentos, sino cierto tipo de cereales, cierto tipo de vegetales que por alguna razón existían en cierto territorio, que van a ser sometidos a un proceso, digamos, de domesticación. El trigo que consumimos hoy no es el trigo silvestre, es un trigo ya que ha sufrido todo un proceso de domesticación, ¿no?
Entonces, es en determinado territorio geográfico donde están estas plantas que van a ser sometidas a domesticación, ¿no? Entonces, él se da cuenta que es el eje central, digamos, que ahí aparece con las manchas rojas. Este en realidad ya un agrónomo de origen ruso anterior ya había identificado esta cuestión, Vavilov, y va mostrando en este mapa, ¿no?, en qué momento se va generando la domesticación de ciertas plantas, ¿no? Entonces, en la fértil media luna, ¿no?, cercano Oriente, la zona de Palestina, Persia, Irán, Irak, hoy, ¿verdad? Hace 11.000 años se domestica el trigo, la avena, la cebada, el garbanzo, ¿no? 2.500 años antes de Cristo, más o menos, ya el arroz en el lejano Oriente, el mijo, la soya, ¿no? Y hace 9.000 años en el continente americano se va a domesticar el maíz, etc. Pero lo que le llama la atención es precisamente el lugar, ¿no?, que es casi una línea horizontal, ¿no? Entonces él va a decir, bueno, hay ciertas condiciones geográficas y de clima que favorecen que ciertos productos alimenticios de esos territorios hayan podido ser sometidos a domesticación, y donde se ve claramente, fíjense ustedes, es en esos territorios donde van a aparecer los primeros grandes imperios, ¿no? El imperio asirio, el babilonio, ¿no?, Grecia, ¿no? Después tenemos el Mohenjo-Daro en la India, ¿no? Y en el oriente está el valle del río Amarillo, ¿no?, donde va a florecer la cultura china. Entonces, no es en cualquier lugar del mundo, o sea, no es en cualquier lugar de la geografía donde se da ese proceso de domesticación de las plantas, ¿no? Aquí este es un poco también, es la misma idea, solamente que es otro mapita, ¿no? Y luego, con los animales ocurre lo mismo, o sea, por ejemplo, y la idea de la lámina, fíjense, en la misma lámina aparece el caballo y la cebra, ¿no? Son animales que pertenecen a la misma familia. Pero los seres humanos logran domesticar al caballo, pero no logran domesticar a la cebra. La cebra no es domesticable. Entonces, nuevamente, tenemos que en ciertos territorios, ¿no?, que se montan sobre los anteriores, ¿no?, había ciertas especies animales que por alguna razón no logran ser conquistadas, digamos, ganarse la familiaridad de los humanos para luego ser sometidas a servidumbre. Pero dentro de las mismas familias hay otros animales que sencillamente no van a ser logrados someter a servidumbre. Y hay una coincidencia geográfica. Las plantas y los animales que se someten a servidumbre, ¿no?, corresponden al mismo territorio. Entonces, de ahí viene la hipótesis de geográfica, ¿no? Esta primera escisión entre sociedades que van a desarrollar, por decirlo así, grandes imperios, de las sociedades que se mantienen en condiciones de vida del Paleolítico. Entonces, ahí hay una diferencia importante, ¿no? Son sociedades donde las condiciones de vida van a ser diferentes. Ahora, un detalle interesante, o sea, menor, digamos, pero interesante, es que muchos de estos estudios consideran que la necesidad que tuvieron estas sociedades humanas por falta de animales grandes, poder dedicarse todavía a la caza mayor, diríamos, y tener que domesticar plantas y domesticar algunos animales, supuso un deterioro en las condiciones de vida de la gente. Y esto se ve en los esqueletos. Los esqueletos de los hombres del Paleolítico son más grandes, más altos, ¿no?, y los huesos son más duros, más sólidos que los esqueletos, que son más pequeños, que se encuentran en estas grandes civilizaciones, ¿no? Hay un deterioro en la calidad de los alimentos. O sea, ese paso de una dieta basada en proteínas de origen animal, por decirlo así, se comían a los mamuts, ¿no?, a comer trigo y cebada, supone un deterioro, digamos, de la fortaleza. Entonces, a partir de ahí es que Diamond va desarrollando más todavía las ideas, ¿no? Entonces tiene este esquemita, bueno, está en inglés, ¿no? Y claro, pistolas, gérmenes y acero, ¿no? Entonces muestra un poco la idea de la domesticación de especies animales, vegetales. Eso va a generar cierto tipo de tecnología social, digamos, ¿no? Porque tener animales, cultivar las plantas, supone ciertas necesidades desde el punto de vista organizativo. Lo mismo va a ocurrir con la domesticación de los animales, va a suponer cierto tipo de organización social. Y con el tiempo esto va a generar precisamente sociedades sedentarias muy estratificadas, ¿no? Y va a suponer cierto desarrollo tecnológico que las sociedades antiguas, digamos, de condiciones paleolíticas, no van a permitir. Entonces, fíjense, el planteamiento de Diamond es un planteamiento riquísimo, ¿no?, para mostrar la diferencia entre sociedades que se van a
estatificar, digamos, se van a convertir en estados que luego muchos de ellos van a derivar hacia imperios importantes de sociedades que se mantienen en condiciones de vida del Paleolítico. Entonces, a mí me parece un acto de, digamos, de simplificación burda, ¿no? Querer ver con esa lógica histórica, ¿no? Ponerlo todo como si fuese el argumento geográfico no vale y lo desechamos. Porque no está planteado en términos históricos, está planteado, digamos, lo plantea muy bien y lo plantea en términos de evolución de las sociedades, ¿no? Una segunda, bueno, ahí está un poquito el resumen de lo que les decía, ¿no? La revolución del Neolítico divide las sociedades humanas en dos grandes grupos, aquellas que se quedan viviendo en el Paleolítico, hordas y tribus, y aquellas sociedades que construyen jerarquías, jefaturas y estados, ¿no? Los grandes imperios de la antigüedad. Ahora, esa es la gran división hasta el siglo XV, ¿no? En ciertos territorios se van a ir construyendo estas estructuras estatales, digámoslo así, el imperio asirio, babilonio, Egipto, ¿no? Roma, bueno, Grecia, Roma. En el occidente vamos a tener los mayas, los aztecas en Mesoamérica, abajo vamos a tener el imperio incaico. Pero junto con estas grandes estructuras estatales, fuera de sus fronteras todavía viven sociedades que más o menos viven en condiciones del Neolítico y por lo tanto sus estructuras estatales de gobierno son mucho más sencillas, digamos, ¿no? Entonces ya hay una división de sociedades. Ahora, el siglo XV, o sea, a partir del XV y XVI, fruto evidentemente de la evolución de las instituciones medievales en Europa, ocurre que Europa acumula una cantidad digamos, un stock de conocimientos, si ustedes quieren un capital humano para usar ¿no? Que le va a permitir de pronto lanzarse a conquistar el mundo, pero lanzarse a conquistar el mundo militarmente. Eso es el punto que hay que destacar, ¿verdad? Entonces, hay un desarrollo de las técnicas de navegación, del conocimiento de navegación, especialmente oceánica, ¿no? Porque, fíjense, por ejemplo, ya los griegos, los romanos se movían como Pedro por su casa, por decir, en el Mediterráneo, pero la técnica de navegación evitaban, por ejemplo, que el barco se alejara mucho de la costa, ¿no? O sea, ellos estaban tranquilos, digamos, si navegaban mirando la costa, o sea, saber que hay tierra estaba cerquita. Pero claro, ese tipo de navegación se vuelve muy delicada si se entra a los escenarios oceánicos, ¿no? Porque se va a perder de vista y cómo me oriento, cómo el capitán del barco va a orientar a la nave, ¿no? Sin ninguna referencia ya física geográfica. Va a depender básicamente de la posición de los astros. Entonces, tiene que haber un bagaje de conocimientos astronómicos y, por el otro lado, los barcos van a tener que desarrollar una capacidad de permanencia, digamos, en el océano que los barcos de la antigüedad no tenían. Para empezar, fíjense que en general ya los barcos del siglo XV ya no van a utilizar remos, que era la forma básica de impulso en el Mediterráneo. Entonces, mientras que la navegación del mundo mediterráneo de la antigüedad clásica dependía del viento y de los remos, ¿no? Si no hay viento, ¿cómo hacemos para mover el barco? Con los remos. Pero ahora los europeos van a tener que moverse en barcos sin remos, porque están en un escenario diferente, solamente con los vientos. Entonces, tienen que conocer las corrientes aéreas, o sea, los corrientes de vientos que ellos pueden aprovechar desplegando sus velas, ¿no? Entonces, el primer punto es la circunnavegación de África, liderada por los portugueses fundamentalmente, que llegan finalmente hasta la India, ¿no? Entonces, el siguiente paso ya es cuando, en este caso, gracias a Colón, por error, ¿no? se descubre, llegan a la América, ¿no? Hay un mapita que muestra los 4 viajes de Colón. Pero, fíjense ustedes, por ejemplo, y luego está ya la gran experiencia de Magallanes y Elcano, que hacen la primera circunnavegación. Pero fíjense ustedes, volviendo al tema de los vientos, ¿no? No es gratuito, ¿no? Los españoles y los portugueses primero descubren las islas, las Canarias, todos esos archipiélagos, y ahí van descubriendo los vientos, ¿no? Y de hecho, el hecho de que los barcos tengan que bajar, ¿no? Ya sea hasta abajo o hasta esta zona, es precisamente para aprovechar los vientos alisios. Si un barco se salía de esa frontera, se perdía. Entonces, por eso es que la experiencia, digamos, de Colón fue notable, ¿no? Porque suponía entrar en lo que podríamos llamar mar incógnito, ¿no? Pero tenía el conocimiento suficiente de navegación como para saber por dónde iban las corrientes de vientos que lo iban a empujar hacia el oeste.
¿no? Entonces, es ese conocimiento que permite que los europeos pues vayan, primero hagan la circunnavegación del África, lleguen hasta Asia por el otro lado, digamos, luego puedan moverse hacia el oeste y descubran, lleguen a lo que hoy le llamamos América, ¿no? Y finalmente, fíjense ustedes que ya desde 1606 se descubre Australia, o sea, los europeos llegan con sus barcos a Australia, encuentran sociedades que vivían en condiciones del Paleolítico, ¿no? Bueno, entonces el detalle es este, ¿no? Entonces los europeos llegan, o sea, hacen lo que ninguna sociedad, las sociedades europeas, ninguna sociedad había hecho, ¿no? Se expanden así como estados, digamos, con reyes y con estructuras estatales, hacen lo que no se había hecho, que es romper la barrera de los océanos, ¿no? Y tienen un espíritu de colonización, digamos, de descubrimiento, si ustedes quieren, más que, por no usar la palabra colonización en este momento, de llegar, digamos, hasta los más recóndotos confines del mundo. Ahora, para eso, evidentemente, clave es el conocimiento de la navegación, ¿no? El desarrollo de la tecnología marítima, de navegación marítima, va a ser clave. Ahora, cuando estos europeos salen de su hábitat natural, por decir, ¿no? Y llegan primero a América, y luego van a llegar a Australia, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que encuentran? Encuentran precisamente esa diversidad que habíamos mencionado, sociedades que vivían en condiciones del Paleolítico y encuentran estructuras estatales importantes, ¿no? El Imperio Azteca en Centroamérica o el Imperio Inca. Ahora, entonces ahí surge la pregunta, ¿cómo los logran conquistar? ¿Cuál es su ventaja? Por usar el lenguaje económico, su ventaja más que comparativa, competitiva, digamos, ¿no? Ahí viene bien el término. Y básicamente es el desarrollo de las armas de fuego, ¿no? Entonces ahí los europeos van a tener la ventaja que de otra manera no hubieran tenido, ¿no? Estas sociedades, las sociedades que encuentran en América o en Australia, se van a desmoronar frente al poderío europeo, porque claro, las armas que ellos tenían eran muy precarias, ¿no? Básicamente armas blancas y ni siquiera de metal, ¿no? De piedra, de palo, digamos, de madera, frente a armas de fuego o armas de acero, ¿no? Armas blancas, pero de acero, de metal, digamos, ¿no? Que obviamente su capacidad mortífera era mucho más, obviamente era contundente, ¿no? Los europeos obviamente van a ser sumamente crueles con respecto a estas naciones, porque también hay que considerar que eran minoría frente a grandes sociedades y ellos tenían que ganarles, por decirlo así, el espíritu por medio del miedo, del terror. Un elemento clave en este proceso de expansión de los europeos, además de estos elementos tecnológicos, es sin embargo lo que había sido su historia. Europa se había fragmentado después de la caída del Imperio Romano de Occidente, se había fragmentado, y las naciones que van surgiendo, los países que van, ustedes saben que se va a disgregar en lo que se llama el sistema feudal, pero ya más o menos desde el siglo XIII, XII, XIII, los reyes van a empezar a tratar de tener un control mayor de su territorio, tratar de generar gobiernos centralizados, pero además eran sociedades profundamente belicosas, o sea, vivían haciéndose la guerra los unos con los otros. Entonces, ese espíritu, esa belicosidad de los europeos, ¿no? Junto a la construcción, digamos, de los estados-nación, esta figura del estado-nación, pues va a permitir que precisamente cuando ellos ya salen de su hábitat, digamos, salen de Europa y llegan a América, pues tengan esa, entre comillas, si ustedes quieren, esa fortaleza de ser sociedades, estados, son estados, pero además con una tecnología militar que estaba por encima de las sociedades con las que se van a enfrentar. Ahora, el punto clave adicional es este. Los europeos, con respecto a las sociedades americanas, estaban en ventaja militar, pero no así con respecto a las otras sociedades estatales que había en el mundo. Piensen ustedes, por ejemplo, que en 1453, los turcos otomanos conquistan Constantinopla y lo hacen a punta de cañonazos. O sea, las sociedades, por ejemplo, el Imperio Otomano y otras, desde el punto de vista militar, tenían la misma fortaleza, la misma capacidad militar que los europeos. Fíjense que una vez que los turcos conquistan Constantinopla y le cambian el nombre y es Estambul, van a llegar hasta las puertas de Viena en el 1600, ¿no? O sea, la idea de una invasión, digamos, islámica, otomana, estaba ahí, ¿no? Ya lo habían intentado en
en el 700 por el occidente, ¿no? Esta vez estaban entrando con armas del mismo calibre que los europeos. Entonces, Europa tenía superioridad militar con respecto a los estados, las sociedades que había encontrado en América o que estaba encontrando en Australia o en África, pero no era esa la situación con los grandes imperios que había en Asia. Esos imperios tenían la capacidad de respuesta necesaria para enfrentarlos. Pero, bueno, aquí hay un mapita de los grandes imperios, ¿no? del siglo XVIII, ¿no? Los europeos ya han conquistado América, ¿no? Ya han tomado posesión, ¿no? Pero en esa época estaba el imperio manchú, estaba Persia, el imperio otomano, el imperio ruso, ¿no? Nosotros vemos normalmente el imperio ruso como si fuera parte de Occidente, pero es otra realidad cultural, ¿no? Bueno, entonces estos imperios, estas estructuras estatales, estaban en perfectas condiciones de hacerle frente a los estados europeos, o sea, no se amilanaban, digamos, frente a ellos, ¿verdad? Bueno, entonces las ventajas de Occidente en ese proceso de expansión están sociedades belicosas, ¿verdad? El desarrollo de las armas de fuego y el dominio de la navegación de alta mar. Ahora, aquí es donde precisamente hay un punto que en general los economistas se olvidan, ¿no? Fíjense, hay algunos textos que yo quisiera mencionar, por ejemplo este de Victor Davis Hanson, ¿no? Tiene dos libros, uno Guerra, el otro se llama Matanza y Cultura, donde efectivamente lo que él quiere mostrar que la forma de hacer la guerra de las sociedades europeas no era la misma de la de las otras naciones. O sea, la mentalidad, digamos, la idea de entender la guerra de los países, de lo que hoy es, digamos, Occidente, era distinta de las sociedades, de otras sociedades y digamos, de otras naciones. En este libro de Matanza y Cultura, Victor Adams Davis Hanson toma como paradigma lo que se llama la expedición de los 10.000, que cuenta Jenofonte. Recordando un poquito la historia, resulta que el hermano del rey Darío decidió, por decirlo así, darle un golpe de estado, quería derrocarlo, y consiguió aliados dentro del propio imperio persa, pero los guerreros griegos tenían fama de ser sumamente potentes, o sea, guerreros, digamos, feroces. Entonces, consiguió reclutar 10.000 mercenarios griegos para integrar a su ejército, ¿no? Bueno, este ejército de mercenarios, se une al ejército de este potencial usurpador, si ustedes quieren, el hermano del rey, marchan y hay una batalla ya muy cerca, ya en territorio asiático, ¿no? Muy lejos de Grecia, en medio Asia, ¿no? Y resulta que muere el que los había contratado, muere en la batalla. O sea, el rey lo logra derrotar a su hermano. Y de pronto este ejército de extranjeros se ve rodeado de naciones, ¿no? Que eran hostiles, obviamente, con un rey que obviamente tenía todas las razones para vengarse de ellos. Entonces, además, resulta de que el rey, bueno, dice, ¿qué hacemos? Entonces, el rey, con espíritu cordial, invita a todos los jefes de este ejército griego a una reunión y los mata. Entonces, de pronto hay un ejército totalmente descabezado, ¿no? Todos sus oficiales mayores estaban muertos. Entonces, necesitan reordenarse. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro, la referencia era la democracia ateniense. O sea, se reúnen y mediante sus mecanismos democráticos eligen nuevos jefes y logran empezar por eso se llama la expedición de 10.000, empiezan a moverse hacia el norte, tratando de salir del territorio de Asia Central para llegar a las orillas del Mar Negro, para poder ya embarcarse de alguna manera y volver a su patria, ¿no? a Grecia. Esta historia, Hanson dice, mire, lo que tenemos ahí es una idea donde ya los que ya traían desde su cultura los guerreros griegos, que no era la idea del gran rey. Según ustedes recuerdan la película esta de 300, ¿no? De Jerjes, digamos, y un ejército de esclavos, ¿no? Era un ejército de hombres libres. Y esta idea de un ejército de hombres libres, Hansen lo interpreta que los hacía mucho más letales. O sea, los ejércitos europeos eran ejércitos más letales porque de alguna manera eran ejércitos de hombres libres, eran ejércitos de ciudadanos, ¿no? Si uno mira eso, y claro, Hanson va a tratar de encontrar ejemplos de ese tipo, ¿no?
Un segundo elemento, aparte de este, simplemente para motivar, si ustedes quieren, la lectura de Hanson, es que aparte de la idea esta de ejércitos de ciudadanos o de hombres libres, ¿no? Una segunda idea es que estos soldados, ¿no? Los europeos desarrollaran la idea de la batalla, de las batallas decisivas. O sea, normalmente él menciona y analiza y dice, mire, las batallas de las naciones que vivían en el Paleolítico eran batallas eran escaramuzas, ¿no? Escaramuzas, ¿no? Donde se peleaban, algunos muertos, pero no eran batallas donde se encontraran alineados dos ejércitos a ver quién derrocaba al otro. Entonces, claro, esta idea de batallas campales donde finalmente un ejército derroca al otro, ¿no? O se espera que lo derrote, ¿no? Batallas además con miles de muertos, ¿no? Es una idea estrictamente occidental y los pueblos, las otras naciones no la tenían. Entonces, Occidente desarrolla una mentalidad guerrera que no tiene parangón. Y la historia, ¿no? Lo dice Hanson, pero incluso Adam Smith lo menciona en La riqueza de las naciones, estos ejércitos organizados, ¿no? O sea, tienen una superioridad militar no solo en términos de las armas que usan, sino cómo se organizan para la guerra, ¿no? Entonces, los ejércitos occidentales van a tener una letalidad que no tienen las demás naciones. Y eso va a permitir que en esta conquista del mundo de los europeos, pues finalmente se terminen imponiendo. Otro autor que a mí me parece muy importante para entender esto es precisamente este señor Robert Bates, que tiene este libro, es increíble, es un librito así, debe ser la 10ª parte del de Asimov y Robinson, pero su fecundidad en ideas lo triplica, en mi modesto entender, ¿no? Y este autor pone mucho énfasis en el tema de la domesticación de la violencia. Voy a volver sobre algunas de las ideas de Bates. El detalle entonces es que lo que yo iba a mencionar es que en realidad nosotros los economistas ponemos mucho énfasis en la tecnología en abstracto, pero lo que estoy queriendo mostrarles a ustedes es que a mí me parece que si hay una tecnología fundamental es la tecnología de la guerra. ¿Por qué? Porque claro, fíjense, cuando hablamos de incentivos, ¿no? Los agentes siguen los incentivos, pero los guerreros tienen un incentivo fundamental a desarrollar armas y formas de guerra más letales. Y además la evidencia es inmediata, ¿no? O sea, alguien desarrolla un arma y si logra vencer al enemigo, pues esa arma funciona, ¿no? Si en cambio yo desarrollo un arma y me derrotan, significa que no ha servido de mucho. Entonces, la contundencia, digamos, la evidencia para digamos, de las armas, de las formas de guerra, ¿no? Tiene una importancia decisiva en el desarrollo de la tecnología. Y si ustedes se ponen a pensar, muchos de los desarrollos tecnológicos de la paz son derivados de la guerra. O sea, son derivados de las tecnologías de guerra. El ejemplo, digamos que de sentido de uso común, el Internet, ¿no? El Internet se desarrolla básicamente primero como una red de comunicaciones militares, después ya sale a servir para usos civiles, ¿no? O el desarrollo de la potencia nuclear, básicamente para la guerra. Ahora ya la tecnología, la energía nuclear se usa con fines más pacíficos, ¿no? Pero si hay un elemento que ha impulsado la investigación, ¿no? Es el deseo de la guerra, o sea, no el deseo de la guerra, sino el desarrollo de poder derrotar a otra nación o al enemigo en una guerra. Entonces, y ese es algo que los economistas no hablan, ¿no? O sea, hablamos, por ejemplo, en este tema de la revolución industrial, o libros enteros que hablan de la importancia del desarrollo de la agricultura, y es sin lugar a dudas una tecnología fundamental, pero el carácter central o por lo menos, si no tal vez central, pero muy importante el desarrollo de la tecnología de la guerra, a mí me parece fundamental. Algún momento yo decía, Marx decía de que el desarrollo de las naciones se debía a el desarrollo de las fuerzas productivas. Yo me preguntaba, ¿no será que se equivocó? No es de las fuerzas productivas, es de las fuerzas destructivas. O sea, la capacidad de destrucción es lo que ha hecho que las sociedades humanas avancen, digamos, hacia lo que hoy son. Bueno, matanza, sigamos adelante. Y el tercer momento, antes de entrar, fíjense, les mencionaba esto de la contundencia de las armas de guerra. ¿Por qué? Porque precisamente eso es finalmente el elemento que explica
o sea, ese desarrollo de la potencia militar de las naciones occidentales, la que explica finalmente por qué estas naciones terminan imponiéndose al imperio hindú, se terminan imponiendo a los chinos, se terminan imponiendo al imperio otomano. O sea, y si algunos de estos imperios logra sobrevivir es la medida en que copia las tecnologías militares de Occidente, ¿no? Entonces, ese es el segundo momento, ¿no? Y el tercer momento es ya cuando, precisamente debido a su propio desarrollo de instituciones y de tecnologías, Occidente, en Inglaterra, en el Reino Unido primero y después ya hacia el resto de las naciones occidentales, se da la revolución industrial, ¿no? Y nuevamente hay ciertos elementos de base, digamos, de tipo que tienen que ver con cosas simples, que son importantes. Por ejemplo, hace poco leía que no es gratuito que los primeros telares, ¿no?, con los cuales va a darse la revolución industrial, es en base a la tecnología del uso del algodón, porque el algodón es una planta para fines textiles mucho más simple de manejar que, por ejemplo, la lana. Entonces, los fabricantes de telas en Inglaterra se van a dar cuenta que pueden utilizar máquinas, ¿no?, y por lo tanto necesitamos desarrollar tecnologías de uso del vapor o de otras fuerzas que no sean la fuerza humana para máquinas que puedan funcionar telares, pero de algodón, no de lana. Entonces, ese tipo de detalles son importantes para darnos cuenta que a mí me parece, ¿no?, hay ciertos elementos así muy de base que están en esta distinción, digamos, que se va a dar el tiempo que hoy vemos entre países pobres y países ricos. Y en esto de la revolución industrial, nuevamente hay elementos clave, ¿no? Un elemento clave es el desarrollo de la máquina de vapor. Pero fíjense, si el desarrollo de las técnicas de navegación había sido importante en el siglo XVI, siglo XV, XVI, en el siglo XIX nuevamente hay un nuevo impulso brutal, porque los barcos que necesitaban moverse con velas ahora se van a liberar de las fuerzas de los vientos y ya van a poder manejarse con vapor. Al principio, fíjense, se construían barcos mixtos, ¿no?, de velas, pero que ya se movían con una rueda, ¿no?, por medio de fuerza de vapor. Pero al final las velas se van a hacer innecesarias y hay un barco moderno, ¿no?, si tiene velas es por decorado, un barquito de uso doméstico, digamos, pero ya no un barco, digamos, importante, ¿no? Y el ferrocarril, ¿no? El ferrocarril es un aparato ahí con que gracias a la fuerza del vapor va a poder cubrir distancias enormes, llevar mercancías, llevar hombres de una manera que nunca antes se había visto, ¿no? Entonces, con estas tecnologías, tanto militares como de transportes, ya los europeos van a poder, no solo como en el mapa anterior, repartirse a algunos lugares, algunos continentes, se reparten el mundo entero, ¿no? Bueno, América, este es un mapa de ediciones del 19, ¿no? América ya, los países latinoamericanos ya se habían liberado, digamos, del Imperio Español, pero, ¿no?, los ingleses, los franceses, los alemanes, ¿no?, se repartieron literalmente Europa e incluso tomaron posesión de otros territorios donde había habido sociedades, estructuras estatales. Entonces, el siglo XIX marca el apogeo de los imperios europeos, ¿no? Y de ahí ya el resto ya es casi va casi por inercia, digamos, ¿no? Este mapita muestra la idea de la revolución industrial, y está una de estas ferias que se hacían a finales del siglo XIX para mostrar todo el desarrollo de la tecnología de la época, ¿no? Y aquí se ve bien, ¿no?, este mapita del desarrollo del PIB per cápita, como sin embargo las principales naciones europeas, incluidas 4 naciones europeas, Francia, Alemania, Reino Unido, más Estados Unidos, digamos, en el siglo XIX ya tenían niveles de vida muy distintos de la África o de otras naciones, pero eran más o menos homogéneas, y en el siglo XX ya es donde se da una diferenciación cada vez mayor, ¿no? Bueno, este cuadro es básicamente el mismo, pero incluyendo algunos otros países, ¿no? Un poco la misma idea. Bueno, entonces ya concluyendo, para no agotarlos, ¿no?, estas son mis conclusiones, ¿no? Las diferencias que hoy observamos entre sociedades humanas son el resultado de procesos históricos de larga duración. Por lo tanto, aunque desde un punto analítico y, digamos, contra el principio de la navaja de Ockham, que prefiere, digamos, hipótesis simples, esta cuestión merece una visión mucho más compleja en el sentido de los elementos causales, ¿no?
Luego, en esta evolución de largo plazo, las innovaciones tecnológicas son fundamentales, pero no todas las innovaciones. Entonces yo permito identificar 3 áreas, ¿no? Las tecnologías de producción de alimentos son importantes, ¿no? O sea, porque una sociedad solamente va a poder mantenerse si tiene una producción de alimentos suficiente, más todavía cuando normalmente empieza a haber una diferenciación, digamos, y especialización del trabajo, donde va a haber un porcentaje de personas que ya dejan de estar dedicadas a la producción de alimentos, ¿no? Sino que empiezan a dedicarse a otras cosas. Ahí está la importancia, por ejemplo, de la revolución industrial. Antes de la revolución industrial, digamos, como estándar genérico, el 80% de la gente tenía que dedicarse a la producción de alimentos. Por lo tanto, el trabajo improductivo, ¿no? O sea, la gente que no se dedica a la producción de alimentos, solo podía ser del 20%. Ahora es al revés. En países como Estados Unidos, el 3% de la población se dedica a la producción de alimentos y alimenta al 100% y exporta, ¿no? Entonces, ahí está el resultado, digamos, de esta revolución en las tecnologías alimenticias. Luego las tecnologías de transportes, que es sobre lo que he comentado un poco, y luego las tecnologías de la guerra, ¿no? Bien, luego los incentivos para el desarrollo de las armas y técnicas de guerra son evidentes, permiten el robo y el saqueo, o son imprescindibles para la defensa, ¿no? A nuestra sensibilidad moderna nos genera un poco de molestia, digamos, ¿no? Pero fíjense, las sociedades antiguas, esto del robo y el saqueo era parte de la forma de vida, ¿no? O sea, no les generaba, o sea, tenían muy claro que mi tribu, mi nación, digamos, una de las formas de enriquecerse era cruzar la frontera y atacar al vecino, robarle sus cosas y traernos lo que tuvieran de valor y sus mujeres más, ¿no? O sea, ese era el razonamiento y esa era la apuesta. Y fíjense que Aristóteles en la política habla de la guerra como una variante de la caza, ¿no? O sea, nosotros los seres humanos agarramos, ¿no? Vamos a cazar un animal para alimentarnos. Bueno, de la misma manera, vamos a una nación, le hacemos la guerra, hacemos esclavos porque necesitamos sobrevivir. O sea, esos sentimientos, digamos, humanitarios que son propios de nuestra mentalidad moderna, esa gente no lo tenía. O sea, entonces, nuestra repulsión, digamos, frente a ver el robo y el saqueo como formas de producción es un avance civilizatorio, evidentemente, pero es nuestro. Entonces, yo creo que no podemos, digamos, extrapolarlo hacia atrás. O sea, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos no pensaban igual que nosotros. El otro detalle interesante, ya que mencionaba Aristóteles, es que Platón tiene el famoso libro este de la República, que es donde diseña, digamos, su estado ideal, pero tiene otro texto menos conocido que se llama El Político. Y en El Político él da a entender que la tarea del gobernante es la tarea parecida a la de un cuidador de animales, ¿no? O sea, que en otras palabras hace de la política, de la ciencia de la política, como una rama especializada de la zootecnia, por decirlo así, ¿no? Lo que no deja de ser también, a mí me parece inquietante. Las innovaciones productivas, en cambio, ¿no? Requieren condiciones de paz, ¿no? Fíjense, las innovaciones de las armas tienen ese objetivo, ¿no? El robo, el saqueo. Las innovaciones productivas, las que permiten producir más alimentos o producir otro tipo de aparatos, digamos, requieren condiciones de paz e instituciones que aseguren al innovador la posibilidad de aprovechar su creatividad y su inversión. Entonces, en estas sociedades estatales, ¿no? Fíjense que el rey, el emperador, ¿no? O sea, las figuras que representan el poder normalmente cumplen un rol de redistribución, o sea, la comunidad produce y él redistribuye, es el gran redistribuidor, ¿no? Que es normalmente lo que nosotros los liberales les reprochamos al Estado. O sea, nuestro juicio hace ese trabajo, pero violando la libertad de los individuos. Pero digamos que ese era uno de sus roles, ¿no? O sea, el rey redistribuía la riqueza, obviamente tomando de aquellos que habían trabajado más para dársela a los improductivos o a los militares, los clérigos, qué sé yo, ¿verdad? Toda esa gente. Entonces, ese rol de reasignación es importante. ¿Pero cómo lo hace? Usando la violencia. Entonces, tiene que ejercer la violencia. Entonces, no es gratuito que el Estado tenga el monopolio del ejercicio de la violencia, porque es lo que necesita para poder hacer ese trabajo de redistribución. Entonces, Bates precisamente pone mucho énfasis en eso, ¿no? Por eso es que ese texto a mí me parece muy valioso. El problema fundamental del desarrollo económico es cómo compatibilizar los intereses de los señores de la guerra, o sea, los que tienen las armas,
con la gente que va a producir, en este caso el empresario, por usar un término, digamos, en genérico, ¿no? Los que van a producir. Y claro, ahí es donde Occidente, ¿no?, desarrolla una serie de instituciones que van a culminar en la idea del Estado de Derecho, o sea, la idea de que el rey va a hacer ese trabajo de redistribución, o el gobernante, ¿no?, va a hacer ese trabajo de redistribución, pero lo tiene que hacer dentro de ciertas instituciones, dentro de ciertas restricciones. Entonces, el rey puede querer tener una gran guerra para conquistar territorios por su propia gloria, necesita dinero, pero no puede tomar el dinero simplemente porque se le ocurre, necesita la autorización del Parlamento, en el caso del desarrollo de las instituciones inglesas, ¿no? Y por el otro lado, tiene que llegar el punto donde, claro, si estos hombres que se apropian de lo ajeno para ellos y para sus amigos, si toman demasiado, van a terminar asfixiando, digamos, a los productores, ¿no? Entonces, la idea es que tendrían que tener un equilibrio donde el grado de exacción sea lo suficiente para que no comprometa el aparato productivo. Entonces, cuando la sociedad logra ese estatus, digamos, esa situación donde los señores de la guerra, ¿no?, que hoy los tenemos domesticados por medio en algunos países, ¿no?, no en todos, por medio de sistemas democráticos, pero donde los señores de la guerra de alguna manera logran compatibilizar sus intereses con los del sector productivo, entonces ahí es donde ya las tecnologías que permiten la producción de bienes, servicios que mejoren la calidad de vida, pues van a darse, ¿no? Pero es en ese difícil equilibrio entre, digamos, el proceso económico con el proceso político. Y por eso que Bates también, igual que en esa idea yo no tengo nada que objetar de Acemoglu y Robinson, el ámbito de la política es el ámbito decisivo, es el ámbito donde prácticamente se juega todo, ¿no?, el ámbito político y el jurídico. Bueno, entonces, como dice ahí, es fundamental el desarrollo de instituciones que limiten el poder de los señores de la guerra y establezcan límites a las formas de distribución de la riqueza. Sin duda es también importante que las instituciones sean inclusivas para que el potencial creador de las personas pueda expresarse. Bueno, esa es una idea de Acemoglu y Robinson que a mí me parece también muy aceptable. Bueno, eso era todo lo que tenía para compartir con ustedes y les agradezco su atención.